con la grabación. Aquí se tiene que presentar seguro un... Aquí está, se inició la grabación. Lo que iba a hacer era programar una reunión para dudas. En ese día sí tengo que ir a la oficina, entonces yo espero que ya estar a las 5. Aquí está ya programada el miércoles en caso de que ya tengan dudas concretas, porque ya para este día deberían de estar listos y revisado todo el material. Vamos a cerrar esto por aquí. Ok, ¿qué dudas han visto en relación con los instrumentos financieros no corrientes? ¿Por qué son no corrientes? Porque son a más de un año. Por eso son inversiones a largo plazo. Hay dos tipos de valores que pueden estar como instrumentos financieros. ¿Cuáles son esos dos tipos de instrumentos financieros que son típicos en las inversiones? Eso lo vimos en el primer examen. Lo malo de aquí es que es muy húmedo, entonces tengo que andar con... Las comunes y las preferentes serían. Esos son de tipos de acciones. Ajá. Pero antes de eso, la clasificación anterior. Ok, tenemos acciones. ¿Cómo se llama el tipo de valor que son acciones? Los de capital. Valores de capital que se dividen entre acciones comunes y acciones preferentes. ¿Y el otro? Valores de deuda. Valores de deuda, que son bonos, certificados de depósito a plazo, etc. Entonces, yo sé que los ejercicios más pesadillos tal vez pueden darse con el capítulo 4, que son los instrumentos financieros no corrientes, que están ubicados en la página 173. Bueno, aquí viene más o menos y explica los usos que se van a dar para este tipo de proyectos, o cuando hay sobrantes de efectivo, igual lo que hace la empresa es invertir, ya sean títulos o acciones, y va a colocar esos recursos y los va a hacer a más de un año. Y lo hace a más de un año porque tal vez los objetivos que tengan a nivel de proyectos le permiten hacerlo a más tiempo que si fuera a corto plazo, ya sea para compra de terrenos, construcción de nuevas instalaciones, cambios de equipos para mejorar el proceso productivo, expansión de la empresa y otros. Para el último tipo, dice, para cuando es expansión de la empresa, dice que la empresa tiene dos caminos: endeudarse si no posee el dinero, o si tiene un flujo de caja holgado, optar por ahorrar los recursos durante un plazo y luego utilizarlos. Los instrumentos financieros no corrientes son activos a largo plazo que reflejan un derecho para cobrar una suma de dinero en el futuro. Hay dos tipos de valores de capital para el tema de capital, que son acciones comunes y acciones preferentes. Y los de deuda, que son bonos o fondos de inversión. En la página 174, aquí viene la explicación del tema de cómo manejan y cuáles son los objetivos de adquirir valores de capital, de deuda, perdón. Y curiosamente viene en la página 175
un cuadrito que yo les decía, recomendaba a los estudiantes que entraba sí o sí en los exámenes. Y es el grado de influencia significativa o control según el porcentaje de participación de acciones comunes de una empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno invierte a largo plazo, si lo hace en valores de capital, o sea, en acciones, muchas veces, dependiendo de la cantidad de la participación que tengo yo como inversionista en otra empresa, voy a obtener un X porcentaje del capital social. ¿Por qué el capital social? Porque sería la referencia para saber eh, cuántas acciones tiene, digamos, la empresa a la cual yo voy a invertir. ¿Tienen el libro por ahí? Sí. Por ejemplo, dice que cuando yo invierto menos del 20% en una empresa, yo no voy a tener ningún control ni influencia significativa en la empresa. O sea, yo voy a ser simplemente un inversionista minoritario. Pero si tengo entre el 21 y el 49, ahí sí voy a tener una influencia significativa, porque ya va a tener un peso mucho mayor dentro del capital social de la otra empresa. Entonces, si la empresa quiere hacer un proyecto, va a tener que tomar o convencer a este inversionista que posee una influencia significativa, de convencerlo de que se van a hacer tales cosas, tales proyectos, que el rendimiento va a ser este, porque yo tengo un porcentaje que va desde el 21 al 49%. Y ni hablar de cuando ya tengo más del 50%, o sea, del 50 en adelante del poder de voto, yo tengo un control de la empresa, o sea, casi que inclusive yo voy a tener, soy como el que manda en la empresa. En cada una de esas circunstancias, el tratamiento contable va a depender de las políticas de contabilización de cada empresa. Y entonces viene aquí, donde les dice que es un título valor, que es una acción, que es un título valor materializado o desmaterializado. Aquí la diferencia es porque si es físico o si es electrónico. Ya casi que todo se está manejando en forma desmaterializada, porque inclusive cuando yo voy a querer ahorrar $1,000, por ejemplo, si alguien tuviera eso en un banco por medio de un certificado de depósito plazo, no tiene que desplazarse a la entidad bancaria, simplemente lo hace por internet y por medio de un control ahí va ganando intereses. A mí no me dieron ningún papel, pero yo sé que tengo esa inversión a nombre mío. La clasificación, pues ya lo dijo Leo, hay acciones comunes que tienen derecho a voz y voto en las decisiones de la empresa y va a ganar un dividendo. El problema es cuando cuando la empresa no obtiene ganancias. Si obtiene pérdidas, pues no hay nada que hacer y entonces sigue adelante hasta que la empresa obtenga ganancias para poder tener una asamblea de accionistas y que decidan cuánto van a repartir. Sin embargo, aquí la ventaja es que sí yo voy a tener poder de decisión y entonces eso me va a ayudar a mí en caso de que yo tenga poder en otra empresa y entonces quiera que la empresa esta donde yo invertí vaya a comprarle los materiales, la materia prima a la empresa mía, digamos. Hay ciertas cosas en realidad a nivel de control, según el cuadro que viene en la página 175, que sí me permite a mí muchas decisiones, pero que a nivel de rendimiento, tal vez, si yo poseo una acción común y hay pérdida, no voy a obtener ningún tipo de rendimiento para ese año. Sin embargo, vienen las acciones preferentes que otorgan participación en una organización, pero muy diferente a lo que es la acción común.
porque se maneja por medio de un contrato y lo más relevante es, digamos, la forma de pago del dividendo, que puede ser que es acumulativo y prioritario sobre las acciones comunes. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de la cantidad de ganancias que tenga la empresa, el accionista preferente está de primero antes de que el inversionista común vaya a recibir dividendos. Lo único es que para toma de decisiones no tiene voto. Solamente llega, aporta el dinero y pone la mano cuando hay ganancias, y después de haber tenido la junta de accionistas y se decidió el porcentaje de dividendos, pues entonces ellos tienen prioridad y se les va a pagar. Sin embargo, en caso de que la empresa tenga pérdida, si se establece un asiento contable donde yo ya gané ese ingreso, lo debo registrar como un ingreso sobre dividendos, aunque la empresa tenga pérdidas, y lo que hago es registrar una cuenta de dividendos por cobrar. ¿Cuándo me lo pagan? Pues cuando la empresa tenga ganancias. Puede pasar inclusive 1 o 2 años, pero ya se va registrando y al final, ya cuando tenga ganancia la empresa, se va a cobrar el dividendo acumulativo de años anteriores que no pudo darlo y se le paga. Entonces, digamos ahí la principal diferencia en cuanto a los tipos de inversiones y el beneficio que va a obtener cada uno dependiendo del tipo. En el caso que nos compete en relación a ejercicios que tienen que ver con inversiones en acciones, viene un ejercicio que encontré, uno de los que habíamos utilizado para exámenes anteriores, y dice que el 1 de junio la empresa, la ferretería JM, adquirió 150 acciones de la empresa El Sol Brillante, cada uno con un valor nominal, acordarse de los términos. El valor nominal o el valor facial de face es el valor que viene expresado en cada acción. Tiene $800 cada uno, y entonces me tienen que dar el tipo de cambio, que en este caso para el 1 de junio era de 700 colones. La comisión pagada al puesto de bolsa fue del 0.3% del total transado. Entonces tenemos que hacer ahí la conversión y luego multiplicarlo por el 0.3%. El periodo fiscal de ambas empresas es de octubre a septiembre. Y aquí viene algo nuevo, la política de contabilización. Permítame un segundo. Perdón ahí el atraso. Y viene unas políticas de contabilización de la ferretería JM, que es registrar las inversiones por su valor razonable con cambios en resultados. Entonces, para hacerlo más directo, los que tengan el libro en la página 178, viene cómo contabilizar inversiones a largo plazo o instrumentos a largo plazo y cómo contabilizarlo. Viene inversiones contra bancos, que es el registro normal. Sin embargo, para el tema de las inversiones a largo plazo, tenemos formas de contabilización de las inversiones o de los instrumentos a largo plazo.
Claro, inclusive podría hacerles aquí una llave y después este resumen tal vez les pueda servir porque no lo he hecho antes. Y este le sirve como... Vamos a ver, instrumentos. Eso es un software abierto que se llama Xmind. Yo lo uso en el trabajo para hacer resúmenes para presentar estudios. Entonces, hago propuestas de cómo voy a hacerlo y después, digamos, me reunía con el jefe que tenía y es muy bonito porque es como hacer un resumen en llaves, pero lo tiene uno aquí como en la máquina. Por ejemplo, de un trabajo que estamos haciendo en el tecnológico sobre un tema de Big Data. Yo hice esto para reunirnos y para hacer la parte de los esquemas. Entonces, si alguien está interesado, es muy bueno el tema del Xmind. Entonces tenemos, lo que estamos viendo ahorita son instrumentos financieros no corrientes. Ay, yo había utilizado otro acá. Pero bueno, no importa, este corriente sirve. Y una vez para tener ahí un resumen de la teoría. Tenemos, nos va a decir la teoría, registro de inversión por su valor razonable con cambios en patrimonio. Y el otro con cambios en resultados. ¿Sí me siguen? ¿Sí vamos bien? Lo que estoy haciendo es un resumen de la teoría que tal vez no lo había hecho, que tal vez les puede servir a ustedes. Por ejemplo, en la página 178 viene que cuando la empresa registró inversión en Prococo, dice que opta por la política de registrar la inversión por su valor razonable con cambios en el patrimonio. Y entonces el asiento es inversión en acciones contra bancos. Aquí lo que hay que hacer es decir que el registro contable, el registro inicial, y el ajuste. El ajuste del valor razonable. Por ejemplo, el asiento que vamos a tener que realizar es inversión en acciones contra bancos. Y el ajuste del valor razonable que tenemos que hacer a final de mes para ajustar el valor se llama estimación para evaluación de inversiones en títulos negociables
contra ganancia no realizada en títulos negociables. Entonces, cuando vamos a hacer, vamos a poner aquí, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Resumen, digamos, de toda la teoría que viene ahí, que tal vez puede que se les vaya a complicar un poco. Entonces, las empresas tienen dos formas de registrar esas inversiones no corrientes o a largo plazo, con cambios en patrimonio y con cambios en resultado. Con cambios en patrimonio, el registro inicial simplemente es inversión en acciones contra bancos y era lo que habíamos visto inicialmente, que cualquier tipo de comisión se le incluye a la cuenta de inversión en acciones contra bancos. Y a fin de periodo nos van a decir el monto del valor razonable, que sería el valor de mercado en ese momento, y yo lo comparo con el registro inicial. La diferencia la debo registrar en una cuenta que se llama estimación para evaluación de inversiones en títulos negociables contra ganancia no realizada. ¿Qué me dice aquí? Que el valor, este asiento, el valor subió o bajó desde que la compré hasta el cierre. Subió, Subió, ¿por qué? porque es una ganancia. Porque es una ganancia no realizada, exacto. Y las ganancias se registran al haber. Y entonces también puedo tener el mismo asiento, pero y ahora ya no puedo escribir. Pérdida no realizada, que ya sería como un gasto, ¿verdad? En títulos negociables. Contra estimación para evaluación de inversiones negociables. Este es el caso de que sea ganancia y este es el caso en que sea una pérdida. Entonces es el mismo asiento, solo que tenemos que ver, comparar el valor que nos dan a fin de periodo o a fin de mes o a fin de año versus el valor que yo tuve al inicio. Eso es un resumen. Vamos a ponerlo aquí, se lo voy a guardar y ahorita lo convierto en un JPG para que ustedes lo tengan ahí como resumen. ¿Qué más? Tenemos dentro de los ejercicios, dice en la página 178, para registrar la inversión a valor razonable, simplemente lo que hacen es inversión en acciones contra bancos, ya la vamos a ver. Ahí donde vienen los cálculos. ¿Cómo se calcula el valor razonable? Pues el monto de las acciones por la cantidad de dólares, por el tipo de cambio y el porcentaje de comisión y ahí el porcentaje de participación.
observe que en el asiento de la comisión de corretaje se suma el valor de la compra. Y viene lo otro. Pero si la empresa opta por la política de registrar la inversión por su valor razonable y con cambios en resultados, el asiento sería otro. El registro inicial. Y ahora es más fácil porque creo que como ya habíamos visto esto, aquí el asiento en la página 179 dice inversión en acciones, gastos financieros, comisiones, contra bancos. Que aquí va a ser diferente porque la comisión está incluyendo cuando es cambios en patrimonio y cuando es en resultados se pone aparte. ¿Alguna duda hasta acá? Vamos a ver si en cambio por resultados viene algún otro, porque veo que es el mismo asiento de ajuste, pero voy a revisarlo. No es el mismo ajuste. Profe, para el cambio de resultados siempre va a ser igual para ganancia o pérdida. Correcto. Okay. Que si fuera para ganancia, es estimación contra ganancia, y si es pérdida no realizada contra estimación. Esa es la pregunta. No, en la parte de cambio en resultados. Ajá. En la parte del ajuste del valor razonable. Ajá, digamos, ahí los registros, el registro inicial, digámoslo así, solamente se registra así o hay que hacer dos diferentes, uno para ganancia y otro para pérdida. Para el registro inicial, recordemos que el registro inicial es cuando compramos la inversión. Entonces vean que para cambios en el patrimonio es inversión contra bancos, porque se le está incluyendo la comisión dentro de la cuenta de inversión en acciones. Pero el registro inicial, cuando es cambios en resultados, la comisión la ponemos aparte. Y en el ajuste de valor razonable se hacen dos. Se hacen estos mismos dos. Ah, ok. Igual va a ser la misma el mismo para la ganancia y el mismo para la pérdida. Correcto. Ah, Aquí ok. lo estoy Gracias. copiando. Más clarito, viéndolo en diagrama. Es que a mí me gusta estudiar así. Entonces yo no sé si a ustedes les queda más fácil. A mí también. ¿Verdad? Yo es que soy más visual, sí, y entonces me gusta más porque aquí puede que, como hay tanta información, el tema es de que visualmente les puede ayudar a ustedes a estudiar, entender. Entonces, déjenme ver acá. Por ejemplo, en cambios, estoy viendo aquí cambios en resultados, cambios en patrimonio. Este que es en cambio de cambios en el valor razonable, pérdida contra estimación. Es el mismo asiento, lo único que va a variar es el registro inicial. Entonces, si gustan, ¿qué más le puedo ingresar acá? Se los voy a poner ahí para que lo tengan. Como no, yo no lo pago, entonces no puedo exportarlo a otro que no sea. No puedo exportarlo a Excel o a PP. No, eso no, porque tendría que pagar.
Por lo menos van a tener ustedes ahí ya casi. ¿Ven la pantalla en negro? Sí, Sí, se tarda mucho cargando la imagen. Bueno, ya apareció. Ok, aquí ustedes la hacen un poquillo más grande. Y entonces van a tener el resumen para entender si nos dicen que es en cambio en resultados o en cambio en patrimonio o en resultados. Estas dos es para el registro de la inversión del valor razonable, cómo se registra inicialmente y cómo cambia con la comisión, eso es lo único. Y para irme directamente, para que no se me olvide, se los voy a poner acá. ¿De dónde lo puse? Ah, es que estoy en cuenta 1. Aquí está el esquema, para que ustedes lo tengan ahí. Ok, perdón si me desvié un poco, pero era para tener un resumen. Ahora bien, ya entendiendo la teoría, ya voy a entender que tengo que ir a buscar si la política de registro de las inversiones es con valor razonable en cambios en resultados o en patrimonio. Entonces, como me dicen que va a registrar su valor razonable con cambios en resultados, yo tengo que registrar en el registro inicial los gastos por comisiones aparte. Al 30 de septiembre las acciones se cotizaban en este monto, le piden registrar la compra de la inversión y el ajuste en colones al valor razonable al 30 de septiembre. Pero no veo el dato de... Bueno, ahorita lo reviso, no veo el cambio del monto. Para ir apresurándonos, déjenme ver de dónde lo tomé, de una práctica que yo tenía. ¿Cuál cambio está buscando, profe? El monto de las acciones. Ahí, cuando dan la suma total, da un valor diferente, entonces fue que subió el valor. Si a eso se refiere. Gracias. Aquí está el 30 de septiembre. Sí, mira. Claro. Y ahora sí tenemos ahí monto. Muchas gracias. Ok. Cuando compro la inversión, para poder ver toda la cantidad de temas, yo una vez les puse la solución. Pero ya lo habíamos visto. Cuando yo tengo, la empresa registra la inversión del valor razonable con cambios en resultados, debe registrar inversión en acciones a su costo, el gasto, bueno, no, al valor razonable, que sería el valor en dólares por el tipo de cambio. Cualquier tipo de comisión lo registra aparte y la suma de estas dos va a ir a bancos. Entonces, inversión en acciones de la empresa donde yo obtuve la inversión, me dicen que son, cada acción vale $800 y son 150 acciones. Entonces, lo primero que tengo que hacer es multiplicarlo por 150 y entonces toda la inversión vale $120,000. El tipo de cambio a ese momento, al 1 de junio,
es de 700 colones y entonces el valor razonable de mi inversión es 84 millones, que es el monto que está aquí. Sobre el monto transado, o sea, sobre el valor razonable, los 84 millones, yo le tuve que pagar el puesto de bolsa como intermediario por la asesoría que me está dando un 0.3%, lo que significa 252.000 colones. Esto es registrarlo por aparte en una cuenta de gastos financieros, comisiones y la suma de los dos contra bancos. Ya como habíamos visto esto en el primer examen, ya se hace un poco más fácil porque ya podemos entender, inclusive con este resumen, entendemos que nos tienen que decir si es en cambio en patrimonio o cambio en resultados. ¿Vamos bien? Sí. Aquí se ve un poquito más fácil, profe, porque en el primer examen me costó un montón. Es que es por eso, porque como ya superamos esa etapa y aquí les puse qué debemos de hacer, es nada más de esto, lo pueden sacar y ustedes lo utilizan ahí para acordarse si dice cambios en patrimonio, cambios en resultados. Yo sé que en el libro está un poco más incómodo, pero este resumen entonces nada más lo podemos utilizar como una guía. Profe, y entonces lo que es el valor razonable y el valor transado es el mismo monto. Sí, o sea, el valor transado es el valor razonable de la inversión. ¿Qué significa valor razonable? Buena pregunta. Por eso digamos aquí. Pero el transado sí es el que incluye las comisiones, ¿no? Por eso es que depende del estilo de registro. Es que el valor transado es el valor que existió, digamos, en la transacción, indistintamente del método que yo utilicé. Es una palabra que se utiliza, el valor transado, digamos, cuando yo voy a comprar, si es a crédito o a contado, el valor transado es lo que yo estoy obligado a estar pagando si es a crédito, o la cantidad de dinero que yo desembolsé en efectivo o en tarjeta de crédito en ese momento. Es un término que se utiliza, digamos, del valor de la transacción. En este caso, el valor de la transacción fueron 84 millones. Y también es el valor razonable. ¿Por qué valor razonable? Porque es el precio a hoy que tienen las acciones. ¿Por qué va a depender el valor razonable un día de otro? Por el tipo de cambio. O sea, siempre van a ser las $120.000, porque son 150 acciones que valen 800. Y el valor razonable son 84 millones, que también es el valor transado para esta transacción. Pero sí tiene razón pensando que si yo utilizaría cambios en el patrimonio, el valor transado va a ser la inversión incluida la comisión. Sí, sí, tiene razón. Va a depender también del tipo de metodología que yo voy a utilizar. Sí, muy bien. Entonces, aquí lo que hacemos es multiplicar los 84 millones por el 0.3% y ya tenemos los 252.000 colones. Ese es, digamos, el registro inicial de un caso de cambios en resultados, del registro de la inversión del valor razonable de un instrumento financiero no corriente. Ahora bien, a fin de mes, las acciones subieron o bajaron. Subieron Subieron 685.500. exactamente 685.500. Entonces vienen aquí, que eso es lo que yo tenía registrado al inicio. Bueno, aquí viene más aquí me faltó poner la diferencia. Pero aquí el monto de las acciones, de los 84 millones, el monto a fin de junio, no, en septiembre, al cierre de septiembre, vean que el monto
aumentó en 84.685.500 y está en 84 millones. O sea, hay 185.500 de diferencia a favor. O sea, hubo una ganancia. Y cuando hay una ganancia, cuando yo registro hago el reajuste del valor razonable, el asiento es estimación contra ganancia no realizada. ¿Por qué es una ganancia no realizada? Porque yo no la estoy vendiendo. Yo simplemente estoy registrando como si fuera un ingreso porque mi valor de las acciones ganaron. Y la estimación sí va a afectar directamente la inversión en acciones. Aquí lo que me guío yo es en que la ganancia no realizada va al haber porque me supone que yo estoy recibiendo como si fuera un ingreso. Aunque es no realizada porque yo no estoy vendiendo la acción. Por eso es que dice no realizada. Estimación para evaluación de inversiones contra ganancia no realizada por 685.000 colones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Cómo vieron el ejercicio? Entendiendo la teoría ya es más fácil. La única diferencia sería si es en cambios en patrimonio. Pero para eso tenemos entonces la guía. Continuamos con el siguiente. Para este caso, hay una emisión de acciones comunes. Dice, vamos a ver dónde está la teoría. Ese es capital autorizado. Creo que esto no es de inversiones. Déjenme ver un segundo aquí. Creo que me adelanté un poquillo porque como ya hemos visto el capítulo 5, yo tengo más ejercicios ahí del tema de inversiones que se los puse. Estamos brincando acá en el segundo ejercicio al capítulo 6 de tipos de capital. Profe, pero habría que hacerlos también los registros de ingresos por dividendos y eso, ya que son acciones, o no. Sí, Sí, aquí lo veo en la página 185. Sí, falta otro ejercicio, pero lo que voy a hacer es ponerles el ejercicio ya listo y con la explicación aquí en el Teams para cubrir en la próxima tutoría un ejercicio de ingreso por dividendos. Está bien. Eso no es difícil, esa es la que habíamos hablado, 186. Sí, aquí lo que está diciendo es en la página de dividendos preferentes. 184, 185 es el registro de los dividendos, que era lo que les explicaba. Además, voy a anotarlo acá. Un ejercicio sobre dividendos de inversiones. Déjenme ver si aquí tengo uno y lo vemos de una vez en... Por ejemplo, el que está diciendo Leo, dice que la empresa El Arco, podemos ingresarlo de una vez acá para... Dividendos preferentes.
La empresa Larco compró el 30 de septiembre del año 2016 70 acciones preferentes de La Flecha con un valor de 40.000 colones cada una y dividendos acumulativos de un 12% de su valor nominal. Los resultados de La Flecha para los años 2014 al 2016 son los siguientes. Y era lo que yo les explicaba de la diferencia de una acción común a una acción preferente. En este caso, nos tienen que decir si la empresa tuvo ganancias o pérdidas, porque como son dividendos preferentes, sí o sí voy a recibir yo ese derecho. Yo tengo que registrar un ingreso por dividendos aunque no reciba el efectivo. También en este tipo de ejercicios me ponen a indicar que como es un dividendo, esos ingresos están grabados. Entonces la empresa pagó un 2% de impuestos sobre los dividendos recibidos que son retenidos por parte del emisor. El cobro del efectivo se realizó el 15 de enero del año 2017 y se pide realizar el asiento de ingreso por dividendos del año 2016 y el asiento de cobro del efectivo. Entonces, pongámoslo de una vez para que lo tengamos de una vez listo y no saltarnos ese tema. Dividendos de acciones preferentes. Para que les quede más completo el archivo. Vamos a ver cómo lo habíamos solucionado. Ese es el ejercicio, ¿cuál era? El ejercicio 3. Como dice acumulativo, ese acumulativo es anual. Es anual. Y es que aquí lo que tenemos que entender es que lo vimos sí en la teoría, que de una vez podríamos, por eso es que lo estoy poniendo, porque si lo hemos visto. Quiere decir que en el año 2014 la empresa tuvo una pérdida. Vean que al 30 de septiembre del año 2016 realiza el asiento de ingreso por dividendos del año 2016. Aquí supuestamente en el año 2014 no habíamos hecho ningún tipo de registro porque la empresa tuvo pérdida. ¿Cuál es la solución? Bueno, registrar el ingreso del año 2016. El año 2016 tuvo una ganancia y entonces sí es posible repartir los dividendos. Pero ¿cómo tenemos que hacer? Bueno, tenemos que transformar y saber el valor razonable de las acciones. Cada acción vale 40.000 colones y son 70 acciones. Entonces, aquí lo están haciendo, yo lo hubiera hecho 40.000 colones por 70 acciones y después por el 12%. ¿Por qué el 12%? Porque es un dividendo acumulativo del 12% de su valor nominal. Entonces, cada acción tiene un ingreso o un dividendo acumulativo del 12%, que son 4.800. Si son 70 acciones, tengo 336.000 colones. El impuesto es del 2%, que eso lo tiene que registrar el emisor. ¿Nosotros somos el emisor o somos el inversionista? Inversionista. Exacto, entonces
es la empresa La Flecha quien tiene que pasar ese monto a tributación. Entonces aquí lo que debemos de cobrar es el monto de los dividendos totales menos el monto del impuesto. O sea, lo que tenemos que cobrar son 329.280. Ya nosotros nos ganamos en el año 2016 329.280. ¿Nos lo pagan ahora en septiembre? No, lo estoy registrando porque es el cierre contable contra dividendos por cobrar. Entonces el asiento, cuando yo voy a registrar los dividendos, cuando ya me los gané, siempre el asiento es dividendos por cobrar contra ingreso por dividendos. Porque lo importante es hacer un asiento de ajuste registrando el ingreso aunque no me dé el efectivo. ¿Cuándo cobro yo el efectivo? Hasta el 15 de enero. Ahí sí ya recibo el efectivo y elimino la cuenta por cobrar. Pero vean que es un ejercicio fácil donde yo lo que estoy mostrando acá es el valor razonable, cuánto es el porcentaje de que yo tengo participación en esta empresa y calculando el impuesto de renta. Y hay dos momentos, uno en el que se hace el registro de dividendos y el otro donde yo lo cobro. Voy a ponerles otro ejercicio donde venga pérdida, como viene en el libro, para que ustedes vean que lo que debo de hacer cuando existe pérdida, por ejemplo, si nos hubieran puesto que el ejercicio dijera que es que no habían hecho ningún tipo de registro, lo que tengo que hacer es en el 2014, digamos si fuera en el 2015, yo en el 2015 hubiera registrado dividendos por cobrar contra ingresos por dividendos. Y me voy hasta el 2016 y vuelvo a registrar dividendos por cobrar contra ingresos por dividendos. Lo que va a afectar aquí cuando cobro el efectivo es que yo tengo que sumar los dos dividendos por cobrar contra bancos. Eso es lo único, digamos, diferente que si la pérdida hubiera sido en un mes intermedio, en un año intermedio. Pero ya les queda el ejercicio de los dividendos preferentes. Vamos a ver de una vez. Voy a ver acá cómo viene. Profe. Sí. Ay, me disculpan por el sonido en la guaraña atrás, es que mi hermano está chapeando. No se preocupe. Una consulta, por ejemplo, una posible pregunta de examen podría ser, digamos, que nos pongan a hacer todo el ejercicio y que nos pregunten si se genera una pérdida o una ganancia. No. No. No, por ejemplo, vean el tipo de preguntas que pueden venir. El inversionista en acciones que posee el 30% de capital adquiere un grado que se conoce como, entonces ya como tengo este porcentaje, ¿qué tipo de influencia? Para el tema de acciones, dice la empresa adquirió 20 acciones con un costo unitario de $2,000 más el 2% de comisión, el tipo de cambio era tal, tiene la política de registrar su inversión a valor razonable con cambios en patrimonio, o sea que suma la comisión al registro. El tipo de cambio surtidora tenía la política, bueno, con base en lo anterior, ¿cuál es el valor razonable de la inversión? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, sacar los 2,000, el valor razonable tendría que ser los $2,000 por 20 acciones por el tipo de cambio y sumarle el 2%. Aquí se lo pusieron por 1.02, pero es porque de una vez lo que hicieron fue hacerle multiplicar por el 102%. Exacto. Y una vez poner se ahorraron un paso, porque entonces lo que hago yo es sacar un monto aquí, los $2,000 por el 20, por 570 me da un monto, eso por el 2% me da otro monto y al resultado anterior más ese me da 23.556.000. Ese es el tipo de ejercicios que vienen, no como los que estamos viendo tan completos, que era lo que les estaba indicando.
que no son tan complejos como se hacían o sea, el sistema no permite hacer exámenes tan complejos o ítems tan complejos, o sea, tienen que darle la respuesta, que es una ventaja sobre los exámenes anteriores donde usted duraba 3 horas porque tal vez no sabía cómo poner. Aquí usted tiene inclusive hasta le permite tener muy feo decirlo, pero se puede batear, porque ahí está el resultado. Si usted ya no sabe cómo hacerlo, Entonces ya es un hecho que va a ser selección única otra vez. sí, claro. Ok. Yo estaba viendo un examen, otro tipo de exámenes, pero los hacen que puede irse variando. Le tengo que decir al encargado de la cátedra, porque vieron qué bonito aquí el tema de pueden venir varias opciones y uno escoge la casilla. Entonces vienen varias opciones y uno escoge la casilla y son formas para que no sea solo marque con X. Pero obvio, los exámenes son por ahora marque con X. Voy a darle la opción al encargado de la cátedra para hacerlo diferente, digamos, igual viene la respuesta, pero también vienen formas de que usted vayan a completar. Pero no, en estos son solo de marcar con X. Puede que tal vez la persona que haya hecho el examen no tenga eso revisado, y es que la ventaja de hacer un examen programado de esta forma es que la nota ni siquiera uno se mete. O sea, yo ya no tengo la responsabilidad sobre revisar, que después digan, es que no estoy de acuerdo con la revisión que el profesor me dio, porque algunas eran de completar y todo eso. Aquí se asegura uno de que el mismo sistema vaya a hacer la revisión. Yo nada más Pero las traslado. de completar también, profe. A nosotros nos hacen el examen de mate para administradores 1 y 2, de completar, digamos que nosotros Claro. tenemos que poner el monto y automáticamente ya cuando el sistema se cierra, ahí sale la nota. Correcto, sí, eso es lo que les digo, que tal vez es porque la persona que está haciendo los exámenes no tiene, presumo, ¿verdad? Tal vez le hace falta la destreza de cambiar esto, pero inclusive que si lo hacen de otra forma, ustedes se verían no tan beneficiados como de hacerlo, de marcar con X. Sí, como abrir un asiento y que se abran pestañas y uno tenga que colocar la Exacto. correcta. De los que yo he visto, plataformas similares, vienen varias opciones donde yo tengo que clasificar. Entonces podría, qué sé yo, lo pienso en cuenta 1, que viene una lista de 10, bueno, de 5 cuentas y vienen varias casillas de selección. Entonces, que ingresos por servicios no realizados, que escoja qué tipo de cuenta. Entonces, abre una casilla y yo escojo si es activo, pasivo, patrimonio, gasto, ingreso, y así. O como dice la compañera, que viene y que le pregunten a usted qué es valor razonable, que usted tenga que poner la respuesta. Profe, el tema de bonos queda para la siguiente tutoría, entonces. Bonos no he visto, pero si usted quiere y tiene duda, usted me pregunta para la próxima tutoría específicamente de qué, para ver qué, lo de descuento y prima. Sí, Podríamos ver por encima, ¿sí? Aunque en los exámenes que han venido, este examen y otra fuente no se está calificando, pero sí podemos revisarlo. Claro que sí. no, pero Más bien usted, acuérdeme el miércoles. el miércoles, usted acuérdeme para ver el tema de bonos. Ya lo noté. Profe, y el miércoles vemos patrimonio. Vamos a comenzar ya.
Ah, ok. Ok, comencemos con patrimonio, porque ya lo que era propiedad, planta y equipo, con suma de dígitos y con lo otro ya lo vimos. Lo que les queda a ustedes es revisar la teoría. Por ejemplo, veo aquí sobre los cálculos de forma compensada y forma reexpresada, que tal vez podría ser una pregunta. Para eso ustedes pueden revisar aquí este primer examen, si viene algo de eso. Pero bueno, vamos a ir viendo un ejercicio de emisión de acciones, pero esto se llama tipos de capital. Y este también es patrimonio, reserva legal. Entonces lo que nos quedaba a nosotros era ver las inversiones a largo plazo con cambios en resultados y cambios en patrimonio, ver algo en realidad con el tema de los dividendos de acciones preferentes, ver cómo entender los tipos de capital que es autorizado, emitido en circulación, y ver un ejercicio de reserva legal. Yo voy a hacer un barrido y lo que nos hace falta lo vemos el miércoles. Porque las dos primeras las dedicamos muy suavemente a ver el tema de propiedad, planta y equipo con línea recta y suma de dígitos. Veamos lo de tipos de capital. Eso está en la página 271 en adelante. Bueno, ya terminando, el patrimonio o capital contable es el tercer grupo de cuentas del estado de situación financiera. Consta de partidas donde se distribuye la diferencia entre el activo y el pasivo. La clasificación, bueno, dice que se puede subdividir en dos grupos. Dice las cuentas donde se contabilizan los aportes de los socios, inicial y adicional, la utilidad del periodo y las utilidades o pérdidas de la empresa, que era lo que veíamos en contabilidad 1, que es capital social, capital adicional aportado, utilidades retenidas, utilidad del periodo. Y hay otras cuentas de patrimonio como capital donado, cuentas de evaluación de inversiones, superávit por revaluación y reservas legales. Estas partidas es la aplicación de leyes y de políticas contables adoptadas por la organización. De hecho que me parece que esta cuenta de ganancia no realizada y pérdida no realizada son cuentas de patrimonio, que son las que menciona aquí el libro. Cuentas para contabilizar el aporte de los socios, pues ese es el capital social. Y cuando dice que este grupo está conformado por 4 partidas: el capital social pagado, la utilidad del periodo y las utilidades o pérdidas acumuladas. Entonces viene aquí lo que en la página 272 es el concepto de capital. Se clasifica en capital social y les explica que para asociaciones generales o para asociaciones solidaristas, para cooperativas, vienen capital social en acciones comunes y en acciones preferentes, y viene el tema de la emisión del capital. Por ejemplo, en la página 275 dice que la mayoría de las empresas se constituyen de forma privada.
los aportes y el acuerdo de creación de la organización se realizan por medio de un convenio entre los socios que deciden el monto total que se aportará y el porcentaje de participación de cada una de las partes, ya sea en cuotas o en acciones. Cuando se funda una entidad de esta manera se le denomina capital cerrado o controlado. La otra opción es abrir el capital al público. Entonces lo que hace la empresa es colocar y negociar de forma pública cualquier persona puede ser socia y por esta razón se le conoce como una empresa de capital abierto. Entonces, capital cerrado es cuando solo el grupo de socios pueden participar y entonces quieren emitir más acciones. Entonces, solo los mismos dueños pueden participar a ver quién varía su porcentaje de participación. Otra razón es que la empresa necesita dinero y entonces salga al mercado a colocar acciones para que más gente participe como accionista y que tengamos dinero fresco para poder trabajar y hacer proyectos en la entidad sin necesidad de endeudarnos mediante un pasivo. Esa es una de las razones. En este caso es necesario tomar en consideración que la empresa emisora de las acciones debe cumplir con una serie de requisitos y costos para hacer la emisión de acciones y su valoración inicial. Entonces, para realizar una emisión de acciones al público y así constituir su capital, hay varios pasos. Bueno, estructurar la emisión de acciones, diseñar y presentar la emisión y su aprobación. Aquí hay una calificadora de riesgos. ¿Alguien conoce alguna calificadora de riesgos que haya visto en las noticias? Por ejemplo, recientemente aquí en Costa Rica una empresa calificadora de riesgos valora los tipos de inversiones o de bonos que tiene el gobierno de Costa Rica. ¿Alguien sabe alguna empresa calificadora de riesgos que haya visto en las noticias donde nos estén calificando cada vez más bajo? Bueno, les puedo adelantar que Moody's es una, Fitch, Standard & Poor's, y según lo que dice Google en este momento, la calificación que tiene de riesgo país con relación al inversionista, calificamos como B1, B más o B más. El rating que están haciendo para las inversiones que tiene el gobierno de Costa Rica. ¿Y las escalas cuáles son? ¿B menos, B más, A menos y A En la más? página 276 es A, B y C o AAA, B más y B menos. Es que yo sí conocía esas AAA y 2A y A, pero pensé que solo los Estados Unidos utilizaban esa métrica. No, porque Bueno, y otros lugares también. como esas calificadoras son internacionales, aunque Moody's es internacional, tiene, digamos, metida Costa Rica. Standard & Poor's nos tiene calificados también en ese, y Fitch también nos tiene calificado. Por ejemplo, a agosto estamos en B. O sea, cada vez vamos para atrás. Bueno, no hemos estado, aquí por lo menos le pone a uno, W es estable, pero aquí W es negativo para cierto momento. Aquí estábamos estables en el 2014, ya en el 2016 para Fitch ya era negativo, y ni decir, digamos, actualmente que estamos en B. Para Standard & Poor's estamos en B negativo, y para Moody's estamos en B, que también es negativo. ¿Saben qué significa eso? Por ejemplo, si quieren ahondar en eso, cuando vayan a ver
No sé si ya llevaron finanzas. Aquí se maneja por mapas de calor. En realidad la calificadora de riesgo. Y por ejemplo, Moody's, Standard & Poor's y Fitch manejan esto, que nosotros jamás deberíamos de caer en ninguna de estas de acá. Pero por ejemplo, estamos en Eso lo había altamente... visto, disculpe, ¿Sí? eso lo había visto yo en una película que se llama The Big Short, que era sobre el problema del esto de vivienda que pasó como en el 2008 en Estados Unidos. Ah, sí, sí, con la recesión Explican que se todo dio eso. para el tema inmobiliario. Ajá. Bueno, vean que inclusive estamos feos. Estamos en una calificación altamente especulativa. Y eso tiene su razón de ser. Que tal vez por los problemas Costa Rica o el gobierno no tiene la plata suficiente de poder pagar a los inversionistas por esas inversiones que hicieron en nosotros. Pero bueno, este era un poco para poder entender, digamos, esas calificadoras de riesgo que vienen en la página 276. Por este servicio, esas 3 empresas cobran un monto pactado que se registra en la partida de gastos preoperativos. Los gastos preoperativos se amortizan en los primeros años de vida de la empresa, por lo menos los primeros 5. Luego, el siguiente paso, una vez efectuada la clasificación, se presentan los documentos a la Superintendencia de Valores o SUGEVAL. ¿Han oído hablar de la SUGEVAL? Sí. En el ambiente costarricense, después de lo que pasó, bueno, ya existían aquí en Costa Rica, pero hablando del tema del 2008, parte de lo que ha pasado o lo que pasó en ese momento era que a nivel mundial no había mucha regulación por parte de las empresas, de las entidades, se ponían ahí a estar emitiendo valores y no había respaldo o garantías por esas inversiones. Entonces la gente quedó con papeles o con inversiones y no tenían forma de... La empresa que yo invertí no tenía plata para pagar. Hay un ente que se llama CONACYF y este CONACYF que tiene varias entidades a cargo, que es su jefe, que maneja o revisa el funcionamiento de las entidades como bancos y empresas, como asociaciones, como empresas financieras, Copenae, Copeservidores, todas esas. SUGEVAL, que maneja todo el tema de regulación de valores, que es lo que estamos viendo acá. SUPEN, que es el tema de la Superintendencia de Pensiones, los operadores de pensiones. Y SUGESE, que maneja el tema de seguros. Entonces, se le presentan los documentos de la clasificación a la Superintendencia de Valores, o SUGEVAL, para su aprobación. Esta entidad autoriza un monto y una cantidad total de acciones para ser vendidas en el mercado. Entonces ahí ya el capital se denomina capital autorizado. Capital autorizado es el capital que yo ya puedo poner al mercado. Una vez autorizado este capital, las acciones se negocian en el mercado de valores por medio de un puesto de bolsa. La empresa puede decidir no vender toda la emisión autorizada, sino dejarse una parte. Entonces puede ser parcial. Y entonces, cuando ya lo pone en el mercado, por medio del mercado de valores, o la Bolsa Nacional de Valores, entonces ahí se llama capital emitido, que puede ser el 100% o puede ser solo una parte. Y luego el capital en circulación es la parte del capital emitido y colocado en el mercado, ya que está en manos de accionistas. Entonces tenemos capital social autorizado cuando ya fue autorizado por la SUGEVAL. Son la cantidad de acciones que ya están autorizadas y que pueden ser colocadas en el mercado.
Luego viene el capital emitido, que es el que ya se pone a negociación mediante la Bolsa Nacional de Valores para que la gente pueda venir y comprar las acciones que quieran. Entonces ahí ya tengo un capital emitido. Y las que ya son compradas o adquiridas por los accionistas se llama capital emitido, perdón, en circulación. ¿Alguna duda con estas tres clasificaciones? En síntesis, el capital en acciones hay tres grupos y el primero es capital por emitir autorizado por el ente regulador, el segundo el capital emitido, que es la parte ya a disposición de posibles socios, y el tercero el que ya fue emitido, autorizado, emitido y colocado en el mercado de valores. Entonces ahora tal vez lo que podemos ver es un ejemplo donde nos dicen que dos amigos formaron una sociedad anónima denominada MIAUT. Para dar inicio a las operaciones decidieron abrir el capital mediante la emisión de acciones comunes en el mercado de valores. ¿Ok? Se contrató un asesor para la formulación correcta de la emisión para financiar un capital de $500,000. El asesor recomendó emitir acciones en el mercado por $10,000 cada una. Además, cobró $2 millones por la asesoría, pagaderos cuando se colocaron las acciones. Con base en lo anterior, el puesto de bolsa autorizó un capital de 50 acciones con un valor de 10,000 a un tipo de cambio de 700 por dólar. El 1 de junio se emitió en el mercado un 40% del capital autorizado y se colocó el 90%. Las ventas de las acciones fue contado y el puesto de bolsa cobró un 1% por cada acción. Entonces lo que nos piden es indicar para cada tipo de capital el monto en dólares, la cantidad de acciones y el monto en dólares, y realizar el asiento por el gasto preoperativo y el asiento para el capital en acciones colocado. ¿Cuánto sería el autorizado? Entonces recordemos que tenemos tres tipos de capital. Vamos a ver aquí uno más profesional. Bueno, no escucho. No escucho respuestas. No, eso está muy complicado. Mejor, cuando esté con calma, ahí les hago el resumen de los tipos de capital. ¿Cuánto es el valor autorizado? Ese es el monto de capital dividido entre la cantidad de acciones. El monto del capital total. autorizado es el que ya fue aprobado por la Sujeval, por un monto y un capital de acciones para ser vendidas después. O sea, el capital autorizado. ¿Cuántas acciones y por qué monto es el capital autorizado? Vamos a ver la solución para no estresarlos.
Dice que son 50 acciones que valen $10,000. ¿Cómo me doy cuenta yo de eso? Porque el capital es de $500,000 y cada acción vale $10,000. Por eso yo tengo un capital autorizado de 50 acciones, porque la emisión se hizo por $500,000 y cada acción en el mercado vale $10,000. Inclusive autorizó el capital de 50 acciones. Entonces tenemos 50 acciones por $500,000, que son los $500,000 entre $10,000, son 50 acciones. Ese es el capital social autorizado. Ahora bien, el emitido. Con base, el puesto bolsa autorizó poner en circulación, un tipo de cambio de 700, ya vamos a hacer los cálculos. Se emitió en el mercado el 40%. ¿Cuánto sería el 40% del capital emitido, autorizado? ¿Cuántas acciones? 200,000. Sí, en realidad se puede hacer por monto o por acciones. Se tenían 50 acciones y se dio la autorización del Serían 20 acciones. 20 acciones, correcto. Si yo tenía 50%, 50 acciones autorizadas, pero solo emití el 40%, son 20 acciones. Si cada una vale $10,000, son $200,000 que yo tengo en capital emitido. Ahora bien, en circulación se pusieron solo de este capital emitido, solo el 90%. Se emitió en el mercado, ahí lo dice, se emitido el 40%, pero se colocó solo el 90%. Entonces 20 por el 90% son 18 acciones, por $10,000 son $180,000. Ahí la redacción es entender exactamente qué es capital autorizado, qué es capital emitido y qué es capital en circulación. Y así como para saber nada más, estas 2 acciones que quedaron fue que no se ha vendido la empresa. Exactamente, no. Estas son, digamos, que nos dieron permiso de poderla colocar. Estas que el puesto bolsa nos recomendó emitir un 40% y ponerlo a disposición del público. Pero todavía hay 2 acciones que están ahí que no las han comprado. Solo 18 de las 20 acciones han comprado. Todavía quedan por poner en circulación 2 acciones, pero están listas ahí para poderlas poner en circulación en cualquier momento. Solo lo único que tiene que aparecer, es un inversionista. Ya después, cuando más adelante, las 30 acciones que yo podía tener autorizadas, inclusive por la Sujeval, el puesto bolsa me puede recomendar a mí poner más acciones, emitir más acciones. Pero por lo menos yo ya tengo 50. Pero yo voy poco a poco, porque eso es una transacción de asesoría que me da el puesto bolsa. No, en este momento lo que puede poner en circulación o emitir son 20 acciones. Ok, ya están puestas ahí en la Bolsa Nacional de Valores de mi empresa, que valen $10,000. Y a junio yo ya tengo 18 vendidas. O sea, ya están en manos de diferentes personas o de una sola persona. Solo falta poner en circulación 2, pero solamente es de que lleguen a comprarlas.
Entonces, aquí viene la explicación. El capital autorizado por la entidad reguladora es de 50 acciones. Del total autorizado, la empresa puso a disposición del público 40%, y de esas 20 acciones ya accionistas o inversionistas adquirieron 18. Y así se completa, digamos, un cuadrito como este. Que ustedes lo que le pueden preguntar es una cosa específica de esto, pero es para entender qué es autorizado, qué es emitido y qué es en circulación. Ahora bien, nos habían dicho que habían cobrado 2 millones por la asesoría y el asiento de los gastos preoperativos. Entonces, los gastos preoperativos, el pago de la comisión para la emisión de acciones al puesto de bolsa del 1% se calcula sobre el valor de las 18 acciones que ya están en circulación, que son $180,000. El pago de las comisiones al asesor y al puesto de bolsa se contabiliza en una cuenta de gastos preoperativos porque la empresa va a iniciar operaciones, que era lo que explicaba aquí la teoría. Entonces teníamos 18 acciones que valían $10,000, son $180,000 por 700, ese es el total en colones. Entonces tenía 1.260.000 de 1% por cada acción que ya está puesto en circulación, más la comisión del asesor que me ha cobrado los 2 millones al inicio, me da un total de 3.260.000. Esto no es barato, ¿verdad? Se registra entonces en un gasto preoperativo y se paga en efectivo. Entonces se suman las dos comisiones. ¿Cuáles? Los 2 millones por la asesoría que cuando se hizo la emisión de acciones, y también por cada acción colocada en el mercado, el puesto bolsa cobra un 1% por cada acción colocada. Y aquí viene la explicación. Si cada acción, si estas 18 acciones fueron colocadas, valen $10,000, se multiplica por el 1%, es 1.260.000. ¿Alguna pregunta sobre este asiento? Y de último viene registrar el monto del capital colocado, que ya lo teníamos acá, que es 126 millones de colones, que es lo que yo estoy recibiendo, 126 millones contra capital en acciones, 126 millones. Son las 18 acciones por $10,000, da 180,000 y el tipo de cambio son 700, 126 millones. Y esto es un ejercicio para evaluar los tipos de capital que se pueden presentar. Esos casos no son tan difíciles, pero sí debo entender cuál es cada tipo de capital. Y ahora veríamos la reserva legal. Más carnita hoy en la tutoría. Sí, bastante. Sí, sí. Pero son casos Profe, más... una pregunta. Sí, claro. Es que no me acuerdo si esto se vio en Conta 1 o se ve en otro curso. Todo lo que es relativo a lo que es las características de las sociedades anónimas y es todo esto del régimen de simplificación es. En el contabilidad 1 se vio parte al inicio, sí, pero tal vez como uno no tenía mucho conocimiento, tal vez no le puso mucha atención.
Ok, pero ¿esto se abarca más o ya queda así? Pues después de lo que ya viene, eso sería completar, ya vendría lo que es contabilidad 1, el primer asiento donde ya se pueden hacer aportes con vehículos o con efectivo y generar más capital social. Pero eso es una forma de iniciar operaciones para colocarlas al mercado. Es otra forma. Acordémonos de que la teoría dice que hay capital cerrado y capital abierto. Lo que vimos en contabilidad 1 es un capital cerrado donde varias personas vienen y dan algún activo a la empresa y a cambio reciben capital en acciones. Perdón, capital social. Aquí es diferente porque lo está poniendo, lo está abriendo al público en general, porque necesito dinero. ¿Está bien? Ok, ok. Vamos a ver, hoy participamos 6. Ahí estaba hablando yo de Mari ahora, pero no era nada malo, era que no había grabado la primera tutoría, que fue culpa mía. Pero esa está grabada y hoy mismo les puede quedar ahí listo el archivo. Es que eso lleva un proceso bastante. Más bien tengo que reunirme con un muchacho para que me lo pueda convertir también en un URL directamente y que lo vean por YouTube. Vamos a ver si se puede. Bueno, ya para finalizar, vamos a ver el tema de reserva legal. Las reservas están en la página 291. Las reservas patrimoniales son partidas del patrimonio creadas por política contable con un fin específico o por requerimientos legales, normativos, estatutarios, emanados mediante legislación, órganos reguladores o por acuerdo de socios. Hay una NIF, que es una norma internacional de información financiera, que habla sobre en ocasiones la creación de reservas viene obligada por leyes, con el fin de darle a la entidad y a sus acreedores una protección adicional contra pérdidas. Entonces, esa reserva es como un dinero que se va a guardar en caso de que en un futuro la empresa vaya a tener algún problema de liquidez y que esté ese dinero ahí guardado en el patrimonio, que no se pueda tocar, que no se pueda utilizar como parte, digamos, de las ganancias, ni distribuirlas a los inversionistas como dividendos. Es un dinero que se queda guardado, que le permite como una garantía a los acreedores, quienes son los que nosotros le debemos, sean bancos o proveedores, y la ley obliga a tener reservas legales. Es necesario diferenciar entre hay reservas patrimoniales y reservas de liquidez. Las patrimoniales es por un requerimiento legal y las de liquidez es porque una política contable se calcula sobre la base de los resultados estatutarios, digamos, de la utilidad neta. Las reservas de liquidez tienen su origen en requerimientos normativos de entes reguladores y se aplican para bancos, financieras, asociaciones, para respaldar los pasivos de la entidad, con una inversión de un monto calculado por un porcentaje de su valor. Entonces ahí tenemos la diferencia. Una reserva patrimonial es un dinero que está guardado o apartado dentro de la parte del patrimonio porque la ley me exige. Y una reserva de liquidez es un dinero que también guardo para que proteger, digamos, el tema, digamos, de los pasivos. En caso de que un banco se quede sin dinero para hacerle frente, hacemos uso entonces de una reserva de liquidez.
pero ambas son reservas patrimoniales que lo que viene a hacer es guardar dinero proveniente de las utilidades que no se pueden distribuir ni se pueden utilizar, que tiene su razón de ser en una norma, en una ley o en una normativa contable, y que nos permite hacerle frente en caso de que la empresa vaya a presentar algún problema en el futuro. Dice que el registro de las reservas se efectúa sobre la base del cálculo del porcentaje establecido sobre la ley. Se clasifican en reservas contables, pues su origen puede ser una ley específica o una normativa. En Costa Rica las más comunes es de tipo legal o normativo. Por ejemplo, una reserva legal en Costa Rica hay dos: las empresas mercantiles y las asociaciones cooperativas. Para las empresas mercantiles, o lo que nosotros conocemos como cualquier empresa sociedad anónima, por ejemplo, o las de responsabilidad limitada, ahí el Código de Comercio establece que deben de destinarse un 5% para formar una reserva legal. Perdón. Tal obligación cesará cuando esa reserva alcance el 10% del capital. Entonces se comienza con 5%, ahí se va acumulando hasta llegar al 10%. Para las sociedades anónimas, lo establece el artículo 143 del Código de Comercio, y se debe destinar un 5% para la formación de una reserva legal hasta llegar a un 20% del capital social. Esas son preguntas que pueden venir en el examen. De hecho, que si han visto las preguntas o los ítems que les he pasado, bueno, en el examen anterior, viene algo sobre ese porcentaje. El monto mayor, o sea, entonces, para una sociedad anónima, el artículo 143 del Código de Comercio establece que se deben de hacer una reserva legal sobre las utilidades netas de cada periodo, comenzando desde un 5% hasta llegar a un 20% del capital social. Si una vez hecha esa reserva y la prevista en la escritura social, la asamblea acordara distribuir utilidades, los accionistas adquirirán frente a la acción un derecho para el cobro de dividendos que les corresponde. Entonces, digamos, ahí vienen algunos ejercicios, nos dan los años, el monto del capital social y el monto de la utilidad neta. Eso es lo que nos tienen que dar. En este caso, la empresa Pandora fue creada en el año 2013. Al 30 de septiembre de 2015, el contador no había registrado la reserva legal del 5% de las utilidades netas que establece el artículo 143 del Código de Comercio. En el año 2013, el capital social era de 1.250.000 y la utilidad neta es como sigue. ¿Qué tiene que hacer usted? Calcular la reserva legal acumulada, bueno, la del 5% y la que se va acumulando. Entonces yo voy calculando la reserva de cada periodo. La misma del 2013 viene aquí a reserva acumulada, y en el 2014 yo tengo que sumar la de 2013 más la de 2014, y la de 2015, la de 2014 más la de 2015. Además hay que realizar un asiento de ajuste, que es restar la utilidad acumulada contra reserva legal. Esto porque estaríamos rebajando acumuladas o retenidas, ¿verdad?, contra reserva legal, que ese sería el asiento ajuste de la reserva legal. Están muy callados. Estamos bien. Vamos muy rápido. Hemos visto mucho. ¿Hoy que estamos? ¿Sábado o domingo? Sábado. Ay, qué dicha, qué susto. Bueno, y el cálculo de la reserva legal para el año 2015, porque el contador no lo hizo en años anteriores, es tomar el 5%
de las utilidades, siempre tomando en cuenta que no debemos de pasarnos del 20% del capital social. O sea, no nos podemos pasar de 250.000 colones, hasta ahí llegaría. Bueno, en este caso sí se pasó. Ah, bueno, pero era el acumulado hasta el año 2015. Perfecto. Ninguna reserva legal puede ser mayor al 20%. Entonces, tomamos las utilidades de cada periodo, 2013, 2014, 2015, lo multiplicamos por el 5%. La reserva legal acumulada de 2013 es solamente el mismo 2013. En el año 2014 son 107.890, que es la utilidad por el 5%. Eso más la reserva del año 2014 nos da 152.390. La reserva del 2015 es de 144.100. Nos da 296.490. Profe, Sí, ahí siempre hay que sumar la reserva del año anterior. sí, porque es la reserva legal acumulada. Aquí usted está calculando la reserva por año. De hecho, que lo normal es que usted haga solo la de un año, nada más. Aquí es que le explican que el contador se le había olvidado, pero eso no debe pasar, ¿verdad? Es para que usted pueda hacer más cálculos y que pueda ir haciendo la reserva legal acumulada de una vez para que pueda mostrar cómo calcular la reserva legal. El primer año era la reserva de ese año, la del segundo sumo este monto más la del año actual, y esta acumulada más esta nos va a dar la reserva acumulada para poder hacer el asiento de la reserva, que es utilidad acumulada contra reserva legal, por 296.000. Lo normal es que yo vaya a hacer utilidad acumulada contra reserva legal por 44.500 en el 2013, por 152 en el 2014, perdón, 107.000 en el 2014 y 144 en el 2015. Eso es para términos de ir controlando el tema de la reserva legal acumulada. ¿Qué podríamos revisar acá? Ver El porcentaje total. Exacto. Ver el porcentaje del patrimonio. Hay que sumar todas las utilidades al capital social. Correcto. Entonces aquí lo que tendríamos que estar haciendo, ¿cuál es el máximo? 20%. O 20%. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Sacar el capital social total y dividirlo, no, al revés, la reserva dividido entre el capital social. La reserva legal lo dividimos entre el capital social. Se los voy a poner así para que puedan ver. Si lo pongo de una vez con fórmula, tal vez no vamos a saber de dónde salió. Entonces aquí yo le pongo más 44.500 entre 1,250. ¿Okay? Más 44.500 entre 1,250. Bueno, voy a ponerlo mejor en porcentaje.
Ok. Nos está dando 3.56. ¿Se está pasando del 20%? No. No. Luego viene el otro, que sería entre 152, 390, igual entre 1 y 250. Pero hay que sumarle las utilidades pasadas a la capital social. A 1.250.000 hay que sumarle 890.000. Perfecto, perfecto, sí. Dame un segundo, ver ahí. Y aquí sería 1.250 más la utilidad neta. ¿Cuánto es la utilidad neta? 890.000, dice ahí, creo. 90.000. Entonces, más 152, 390. Entre, ¿cuánto da 1.250 más 1.890? O lo pone entre paréntesis para que lo haga automático también. Sí, razón. 1.250 más 8.90. No se está pasando el porcentaje. Y en este caso sería 296, 490. ¿Entre cuánto? ¿Cuánto sería? Sumar todas las utilidades. La de 890.000, la de 2.157.800. Ajá. Vamos a ver aquí. Capital social era... Pues aquí sería 1.250.000 más 890.000 más 2.157.800. 4.297.800. Profe, lo copia y lo pega mejor, ¿no? Sí, para no... Pero igual te tiene que poner el paréntesis igual por la ley de jerarquía. $6.90. Muchas gracias, Leo. Ninguno de estos está pasando del 20%. No he visto que lo pidan este porcentaje de revisión, que no se pase del 20%, pero es bueno tenerlo ahí para conocimiento, para saber de dónde viene la evaluación del porcentaje máximo, que es lo que indica la ley, el artículo 143 del Código de Comercio. Pero aquí ya está completo entonces el ejercicio, haciendo el cálculo de la reserva, de la utilidad por el 5%, más la reserva acumulada, el ajuste de la reserva legal, y aquí revisando cuánto es el porcentaje del patrimonio máximo, que sería la reserva legal acumulada para cada año, entre el porcentaje del patrimonio, que aquí al inicio teníamos solo 1.250.000, pero ya acá tenemos el 1.250.000 más las utilidades del año anterior,
Y aquí teníamos el 1.250.000 de capital social más las dos utilidades anteriores. Por eso este porcentaje. Este está en la página 293, el ejemplo completo. Para que lo tengan ahí listo. Vamos a llegar hasta acá. Profe, solo para ser un poco más quisquilloso ahí, tal vez sería mejor poner el paréntesis por si los compañeros lo revisan después para que no haya problemas en la ¿A parte de los dónde? cálculos. Ahí en esa de los cálculos, encerrar entre paréntesis la suma, A que lo al ponga igual bien como en los entre cálculos. paréntesis. Ajá, para que quede más formal. Gracias. Sí, para que sepan que Si es que si lo escribo no sé corrido, obviamente le da el resultado mal porque va a ser primero la división y luego las sumas. listo. Lo único que no hice fue ponerle el igual o el más para que sepan de dónde vinieron esos porcentajes. Gracias, Leo. Esto es adicional a lo que pide el ejercicio. Pero eso es un ejercicio de reserva legal. Ahora, para el miércoles, bueno, no, para ya, les dejo que revisen este examen completo y que si tienen alguna duda, me pregunten. Me pueden preguntar. Leo, y aquí se va a dar cuenta de que no viene nada de bonos, pero vamos a ver por lo menos el tema de la teoría, qué es lo que viene ahí, para saber qué es prima y qué es descuento. Estos últimos ejercicios de acá tienen que ver con la parte de patrimonio, bueno, estos de propiedad, planta y equipo. Aquí viene un tema de superávit por revaluación. Viene lo que es la NIC 16, que está en la página 221. Métodos de revaluación de un activo, compensado y reexpresado, eso está en la página 231, eso es teoría. ¿Qué es el método compensado? ¿Qué es una permuta? Viene lo que hemos estado viendo de capital social o capital en acciones. Esto que lo leí ahora, está en la página 271, las cuentas de capital, otras cuentas de patrimonio. Cuando una empresa recibe de forma gratuita, sin ningún costo, es un capital donado. Aquí la organización, bueno, ahí sería una asociación solidarista, que son las utilidades o pérdidas acumuladas. Hay una pregunta que es como, no sé, como de cuenta 1. Para financiar un nuevo proyecto, el puesto bolsa, la superintendencia aprobó tanto. Esto es sobre el tema de capital, los tipos de capital social. Y le están preguntando el total de acciones en circulación. Vean que inclusive le preguntan cuál es la reserva legal en sociedades anónimas. ¿Qué artículo del Código de Comercio habla sobre las sociedades anónimas, la reserva legal? El 99, 143. No, el ¿no es ese? 143. El Ah, ok. 99 es de la responsabilidad limitada. Sí, sí, acabo de verlo Y, aquí en la y página. ese es el examen. Entonces, voy a finalizar aquí ya la... Ay, no. Detener la grabación.